Hola amigos, bienvenidos a este video en donde quería hablar con ustedes un poco sobre la seguridad informática en los lenguajes de programación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Si nosotros lo buscamos por internet, yo acá aleatoriamente elegí una página cualquiera en donde ya han hecho la encuesta, donde acá muestran justamente el grado de reportes en lenguajes OpenSure que se han encontrado vulnerabilidades. ¿Qué significa esto? Que en este caso Ruby, C++ y eh, Python, perdón, se me tildó el Windows porque quería justamente hacer esto, así los ayudo visualmente a qué me estoy refiriendo. Entonces sabemos que según esta encuesta Ruby, C++ y Python se podría decir que son lenguajes de programación más seguros, entre comillas. Porque, ¿cuál es el punto interesante a mi entender de análisis en relación a este tema? Más que el lenguaje de programación en sí, yo por mi experiencia he visto que es el programador el que hace la seguridad informática en el lenguaje. ¿A qué me refiero? Hay lenguajes de programación que son más fuertemente tipados y otros menos fuertemente tipados. ¿A qué me refiero con esto? Hay lenguajes de programación que te exigen definir una variable, si es integer, string, float, etc. Y hay otros lenguajes que no. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene el típico consejo de el que recién empieza en el mundo de la programación y te pregunta, ¿por qué lenguaje de programación empiezo a aprender? Y uno le dice HTML. Obviamente estoy haciendo un chiste porque HTML no es un lenguaje de programación. Entonces, ¿qué sucede? Hay lenguajes que al ser más o menos fuertemente tipados y ser el primer lenguaje de programación que elige el programador, suele generar malas prácticas, mañas. ¿Por qué? Porque si uno no se acostumbra desde un principio a definir variables, a encapsular, a cuestiones conceptuales en programación orientada a objetos como herencia, etc. Eso genera en general las vulnerabilidades. Si uno no mantiene una constante como privada o etc., esos factores suelen ser los determinantes al momento de generar vulnerabilidades en los lenguajes de programación. Por eso, a modo de tranquilidad, por así decirlo, va a depender más de la formación y de las costumbres del programador en el desarrollo. Ejemplos. Si ustedes tienen una buena práctica que se puede convertir en mala, es por ejemplo en comentar código. Yo he encontrado vulnerabilidades en código en donde comentan la contraseña, por ejemplo, por una cuestión de comodidad, la típica, en vez de dejar el papelito pegado en el monitor, lo dejan comentado en el código. Entonces después el atacante accede al código y encuentra la contraseña comentada, por ejemplo. Esto ha sucedido a nivel también en el lenguaje de maquetación, llámese de HTML5. También si uno está en el navegador, aprieta botón derecho, inspeccionar y lo examinamos, podemos encontrar lo comentado. Y eso suele ser una vulnerabilidad muy frecuente y muy grave. Luego, también algo muy importante y real en relación a la seguridad en el entorno de desarrollo es la utilización de determinado framework. Dependiendo del lenguaje de programación que uno elija, hay frameworks que justamente cumplen la función de ya tener automatizada determinada seguridad. Entonces nos evita cuestiones de inyección de SQL, bueno, un montón de vulnerabilidades que si les interesa están en las OWASP, donde ya están enumeradas en un top 10. Entonces, buenas prácticas, ojo con las costumbres, las mañas, sobre todo dependiendo si están iniciando o no en el mundo del desarrollo, y la utilización de frameworks. De esa manera abarcan un espectro mayor de seguridad informática independientemente del lenguaje. Sí es cierto que hay lenguajes que facilitan la seguridad más que otros. De hecho, me sorprendía verlo tercero a Java, porque por general Java suele ser un lenguaje de programación seguro, pero siempre y cuando uno tenga una formación
importante en el lenguaje y sepa cómo utilizar el encapsulamiento, la herencia, etc. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. Los invito a suscribirse al canal y les dejo un abrazo digital.